Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la clase de Ven, sígueme con Luis Picuasi. Esta semana, tenemos la asignación de estudiar los capítulos de Segunda de Nefi del 11 al 19, en las fechas del 26 de febrero al 3 de marzo, queridos hermanos y hermanas. Entonces, hay una particularidad aquí, queridos hermanitos, como ustedes ya lo habrán visto. Tenemos nada más y nada menos los escritos de Isaías. ¿Quién de nosotros, cuando llega a esta parte del libro de Mormón, de Segunda de Nefi, capítulo 11 al 19, nos hemos topado con la parte que personalmente podría decir una parte difícil del libro, que nos resulta difícil comprender? Entonces en el manual nos menciona por qué Nefi habría de citar a Isaías cuando era difícil escribir en las planchas de oro, dice. Así que la respuesta está en el capítulo 11. En el capítulo 11, el versículo 4. Nefi nos dice: he aquí mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo. Nefi realmente en los versículos anteriores dice: me deleito en los escritos de Isaías. En el versículo 4 da la razón. Me deleito en comprobar a mi pueblo, dice él, en la venida de un Salvador. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en los escritos de Isaías, que habla del Salvador, de convenios y del recogimiento de la casa de Israel. Quizás muchas veces nos resulta difícil comprender, porque nada más, pasamos leyendo, como decimos aquí en Ecuador, damos una ojeadita. Sin embargo, un mandamiento del Señor quizás nos puede orientarnos más. En el capítulo 23 de Tercer Nefi, como ustedes ya lo habrán visto, el Señor Jesucristo nos dice algo concerniente a Isaías y a sus escritos. Vamos a leer. Si ustedes tienen sus escrituras, para que puedan seguir también en su hogar. He aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy, de que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Pues él ciertamente habló en lo que respecta a todas las cosas concernientes a mi pueblo, que es de la casa de Israel. Por tanto, es menester que él hable también a los gentiles. El versículo 3, y todas las cosas que habló se han cumplido, y se cumplirán de conformidad con las palabras que habló. Esta es la razón, queridos hermanitos. En el versículo 1 nos da la clave. Un mandamiento os doy, de que escudriñéis las palabras de Isaías. Quizás muchos de nosotros aún no habíamos quizás fijado en este mandamiento. Un mandamiento de escudriñar los escritos de Isaías. ¿Cómo? Diligentemente. Desde hoy en adelante entonces tenemos el conocimiento de que ya no solo echarle una ojeadita, sino de escudriñar diligentemente. Y las claves que nos dan aquí es, cuando lleguemos a estos escritos, es de empezar a leer qué es lo que el Señor quiere hablar a mí mismo personalmente. Y al momento de decir personalmente, no porque no lo digo quizás de manera egoísta, sino que muchas veces quizás estudiamos las escrituras, a veces tengo una asignación de un discurso o de dar una clase,
o de ir a ministrar a una familia. Entonces estamos estudiando las escrituras para ese evento, por así decirlo, o para esa persona. O aún más, a veces estudiamos para nuestra familia o para nuestra pareja. Entonces aquí la clave es empezar a estudiar, o sea, qué es lo que quiere decir los escritos de Isaías hacia mí. Entonces con eso no estoy diciendo es malo estudiar para otras personas, es mucho mejor también. Sin embargo, valga la redundancia, es mejor también estudiar para uno. Y ahí es cuando el Señor empieza a revelarnos sus cosas, especialmente en los escritos de Isaías. Bueno, Nefi también admite en el capítulo 25, bueno, él ya había citado todo lo referente a los escritos de Isaías, y en el capítulo 25 él empieza a escribir, o sea, ya sin citar a Isaías, ¿no? Entonces él admite diciendo que, bueno, es cierto que Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo le fue difícil comprender. O sea, Nefi admite, dice, en realidad, sí habló cosas difíciles que les resultó complicado entender a mi pueblo. Sí es difícil, dice. Sin embargo, aquí Nefi nos dice una de las claves, que aquel que tiene, aquí dice, son claras, en el versículo 4 de segunda de Nefi 25 estoy. Sin embargo, son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Entonces, nos da una clave Nefi. Bueno, es cierto que Isaías escribió cosas difíciles que a muchos de los de mi pueblo les fue difícil comprender. En ese tiempo no quizás todos lograron entender. Muchos dice aquí, en plural. Y si lo hablamos a hoy en día, también a muchos nos resulta difícil comprender los escritos de Isaías. Sin embargo, la clave ya está dada. Que aquellos que tienen el espíritu de profecía van a comprender los escritos de este querido profeta. Ahora, muchos de nosotros podemos preguntarnos qué es el espíritu de profecía. Entonces, nuestro amado apóstol Juan el amado, ya finalizando sus escritos aquí en el Nuevo Testamento, él dijo lo siguiente, que vamos a leer también. Vamos a ver qué significado tiene el espíritu de profecía. Así que inmediatamente vamos al capítulo 19 de Apocalipsis, al versículo 10, queridos hermanos y hermanas. Entonces, dice así, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Por eso es tan importante, queridos hermanos y hermanas, que conozcamos a nuestro Salvador, que conozcamos cómo Él se portó en la vida preterrenal, cómo vivió aquí en la tierra. Él tomó forma de hombre, siendo aún Dios. Fue obediente a todos los mandamientos. Y mucho más aún, nos enseñó cómo vivir. Él nos enseñó cómo servir a los demás y cómo también desarrollar sus atributos, lo que es la fe, lo que es la humildad, la diligencia, la paciencia y finalmente la caridad. Eso es lo que nos enseñó nuestro querido Salvador, y por eso es indispensable que nosotros podamos aprender de su vida. ¿Y en dónde lo aprendemos? Nosotros aprendemos mejor de su vida, de su enseñanza, en el libro de Mormón, queridos hermanos y hermanas. En la pasta principal del libro, en el libro misional, en el libro azul,
que los misioneros andan en sus manos, cargado en sus maletines. Dice el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Entonces, personalmente, yo he aprendido más de mi Salvador en el Libro de Mormón, de su expiación, del gran sacrificio postrer e infinito, como dice los profetas del Libro de Mormón. He aprendido en este maravilloso libro, también de sus milagros que él hizo, de todo su ministerio en sí, en el Nuevo Testamento. También podemos aprender en el Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, que es Jesucristo. En Doctrina y Convenios también, en todos los libros, en los libros canónicos es en donde hallamos, y mucho más aún, en los discursos de nuestro querido profeta Russell M. Nelson, y en los de sus consejeros también, así como también en los discursos del miembro del Quórum de los 12. Realmente yo sé que Jesucristo vive, Él es mi Salvador, y escuchar sus palabras es lo que nos puede acercar más a Él, y es importante que nosotros tengamos ese testimonio. Y cuando nosotros abramos las Escrituras, un destello de los cielos vendrá a nuestra alma, mente y corazón y nos testificará que realmente Jesús es el Cristo viviente, que dio su vida por nosotros y que mucho más aún está velando por nosotros. Bueno, entonces, nosotros hay un dato interesante aquí en Isaías, si ustedes pueden verificar también. Isaías tiene 66 capítulos, en los cuales él está profetizando acerca del Señor, en la mayoría de sus versículos, hablando en aquel tiempo, y toda esa profecía también para nosotros. Muchas, como dice Jesucristo, ya se cumplieron y algunas se van a cumplir también con respecto al recogimiento de la casa de Israel. Entonces, sin rodear mucho más, nosotros vamos a adentrarnos a los escritos de Isaías. Entonces, claves para entender, ya hemos mencionado, y aquí va, en el capítulo 2, el versículo 2. Vamos a analizar este versículo. Por el factor tiempo no podremos analizar todos los versículos, ni todos los capítulos, sino que ustedes, como pueden ver, hay algunos versículos específicamente que señalamos, que directamente nos llegó la enseñanza por medio de su espíritu, y ustedes también lo habrán hecho en su noche de hogar, en vista de que estos videos son para fortalecer, quizás no para reemplazar sus estudios personales y familiares, sino más bien en su tiempo libre para mirar, y quizás podemos aprender algo también, pero no quizás del hermano Picuasi, sino el Espíritu es quien nos enseña, es quien les enseñará también detrás de sus pantallas al estar chequeando en sus dispositivos. Entonces estoy en el capítulo 12, en el versículo 2, segunda de Nefi, capítulo 12, versículo 2. Dice Isaías: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. Isaías tiene esa particularidad de hacer comparaciones, busca simbolismos. Un símbolo es para darnos a conocer una idea. Por ejemplo, en nuestros países tenemos muchos símbolos, ¿no? El escudo, la bandera, que simboliza algo. En el Evangelio igual tenemos simbolismos también. Entonces, el monte simboliza al templo, a la casa del Señor. Entonces dice que en los postreros días del Señor iba a establecer templos.
y todas las naciones correrán hacia él, dice. Literalmente, cuando los templos se nos van acercando, nosotros tenemos ese deseo de trabajar en la obra del Señor. Tenemos ese deseo de hacer convenios con Él, de hacer, como ya hablamos en la clase pasada, que era un convenio, es un trato, Dios con sus hijos. Pero Dios no está al mismo nivel con el hombre, sino que Dios fija las condiciones del trato y nosotros aceptamos obedecer. Y cuando lo hacemos, pues las bendiciones descienden, tal como lo está escrito en Doctrina y Convenios. Cuando recibimos una bendición, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Realmente sé que el templo es la casa del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en el discurso titulado cuando el profeta Russell M. Nelson dio el templo, la casa del Señor, el templo como nuestro fundamento espiritual que debe de ser, él compartió una experiencia. Como ustedes saben, el templo de Lago Salado o el templo de Salt Lake City, como quieran decirlo ustedes, está en una renovación. Entonces, en aquella época, bueno, fue hace algunas conferencias, creo que si no me equivoco, hace unos 2 años él ofreció ese discurso. Dice él que visitó junto a su esposa los cimientos del templo. Y como ustedes saben, con el paso del tiempo, los cimientos de aquel templo fue sufriendo la erosión, el paso del tiempo, total es que necesitaba una constante renovación. Ahora sí que empezando desde el cimiento. Eso dice el presidente, que gracias a la ingeniería y la arquitectura actual en construcción civil se ha estado renovando, de tal manera que este maravilloso templo pueda soportar las inclemencias del tiempo y toda situación que puede pasar, ¿no? Como movimiento de la tierra, el paso del tiempo, incluso la construcción de nuevos edificios, dice que puede afectar a los cimientos. Y sobre todo lo que me dejó maravillado es que pueda permanecer en el milenio. Entonces ese templo tiene que seguir trabajando en el milenio cuando esté el Señor aquí y las almas vivientes puedan estar realizando las ordenanzas, tanto a favor de ellos como también a favor de los muertos, para que toda la casa de Israel ya sea recogida, ¿no? Entonces el presidente nos dijo algo que a mí me dejó maravillado cuando dijo eso. Si a ustedes no les gusta ir al templo, vayan con más frecuencia, afirmó el profeta. Cuando escuché esa frase dije, si a ustedes no les gusta ir al templo, y yo dije, ¿qué es lo que irá a decir? Pero la respuesta fue simple y clara y potente. Vayan con más frecuencia. Y eso es lo que ha sido el consejo profético que debe de marcarnos en nuestra vida. Si por la distancia, por el tiempo o por muchas otras cosas más que podemos intentar justificarnos, debemos de asistir con más frecuencia al templo. Y como ustedes saben, es un lugar sagrado, es un lugar que está dedicado netamente para hacer las cosas del Señor, empezando desde los jardines y toda el área del templo. Adentro mucho más aún. Ahorita están trabajando muchos hermanos y hermanas, tanto a favor de los vivos, así como también a favor de los ya fallecidos, que están al otro lado del velo. También esperando con ansias, muchos esperando con ansias y algunos también ejercerán su albedrío. Realmente el templo es la casa del Señor, literalmente. Y como su
En la entrada dice, santidad al Señor. Y eso es lo que debemos de procurar día con día. Si algunos somos participantes, también podemos acercarnos donde nuestro obispo, donde nuestro líder del sacerdocio y decir también yo quiero ser obrero, quiero trabajar para el Señor y recibir de esta manera las bendiciones. Muy bien, entonces realmente hemos analizado el versículo 2 del capítulo 12. Ahora hay una profecía que me gusta mucho. Isaías vivía en un tiempo bastante difícil, que el pueblo estaba empezando a quebrantar los convenios que había hecho con el Señor. Entonces Isaías dio una luz al final del túnel, dio una esperanza a aquel pueblo. Y obviamente el pueblo se arrepintió de sus iniquidades y mejoró. Isaías vivía 700 años antes de Jesucristo. Entonces él logró corregir al pueblo. Y todo gracias a esta esperanza que dio en el versículo 6 del capítulo 19. Y dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre sus hombros estará el principado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre sus hombros estará el principado, dice él, porque su nombre se llamará admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. Sabemos muchos de nosotros que Jesucristo tiene muchos títulos, pero el que a mí más me llama la atención es el príncipe de paz, hablando de este versículo, de esta profecía que Isaías estaba dando a su pueblo. Él con su expiación infinita que hizo en el Getsemaní, tiene bien merecido este título de príncipe de paz. Y con eso no estoy diciendo que los otros títulos no se merecen, sino que me llegó este título a mí. Realmente en medio de la oscuridad, en medio de la contención, en medio del estrés, de la ansiedad, si hablamos hacia atrás, en medio de la depresión, Jesucristo puede ser nuestro príncipe de paz, nuestro consejero, nuestro Dios fuerte. Y por eso es que nuestros profetas siempre nos han invitado a que Jesucristo debe estar en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro matrimonio, en el centro de nuestra familia, en el centro de nuestro trabajo, en el centro de nuestro vecindario y más aún en el centro de nuestro llamamiento. Que realmente podamos escuchar su voz, que podamos sentir en nuestros corazones que Él está dirigiendo y que cada cosa que hacemos, parte de nuestro llamamiento, cualquier asignación, que Él pueda estar dirigiéndonos día con día como el príncipe de paz. Jesucristo es nuestro Salvador, eso es lo que Isaías dice, es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Confiaré y no temeré, dice él, porque Jehová ha llegado a ser mi salvación. Confiaré y no temeré. Jesucristo fue escogido para ser nuestro Salvador en la vida preterrenal. Y gracias a eso, Él cumplió esa asignación y regresó al hogar, a la morada del Padre, de forma honorable.
Y eso es lo que nosotros también debemos de seguir, de regresar honorable. Y no quizás confundirnos por las cosas del mundo, sino que tenemos que seguir el ejemplo de Él, guardar todos los mandamientos. Y un mandamiento en particular, como vimos en el versículo 1 del capítulo 23 de Tercer Nefi, un mandamiento os doy de que escudriñéis los escritos de Isaías, porque grandes son las palabras que habló, y ciertamente se han cumplido, y muchas se cumplirán, dijo el Salvador. Amo este evangelio, amo el templo, la casa del Señor, y mucho más aún, amo a mi Salvador, y por eso estamos aquí. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.